Buenas noches, sean ustedes bienvenidos al Investigador Nocturno. Hola, ¿qué tal amigos? Y muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un caso terrible que acabó con la vida de 33 chicos. La historia de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Quédate hasta el final para que conozcas todos los detalles de este caso. Por último, te invito a que te suscribas al canal picando el botón que está aquí abajo. Es totalmente gratis y no te cuesta absolutamente nada. Ahora sí, acompáñame a ver todos los detalles. John Wayne Gacy, conocido también como Poe el payaso o el payaso asesino, fue un asesino en serie y agresor sexual estadounidense que violó y mató por lo menos 33 hombres jóvenes, en su mayoría menores de edad, entre 1972 y 1978. De sus víctimas, 29 fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, 3 en diferentes lugares de la casa y otras 4 fueron lanzadas a un río cercano. Se le llamó el payaso asesino porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas para niños vestido de payaso, donde se hacía llamar Poe el payaso, personaje que creó él mismo. John Gacy fue el único varón y el segundo de 3 hijos nacidos de John Stanley y de Marion Gacy. Era de descendencia polaca y danesa. En su infancia sufrió de obesidad. Estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre, quien cariñosamente le llamaba Johnny. Pero era castigado frecuentemente por su padre, un alcohólico que abusaba físicamente de la familia y que solía castigarlo pegándole con un cinturón de cuero. Además, abusaba físicamente de su madre, lo que le provocó a John un serio problema, ya que al entrar en la etapa de la adolescencia, tuvo problemas sexuales. Tanto en su infancia como en la adolescencia, se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero fueron pocas las veces que ganaba su aceptación. Su padre lo denigraba, llamándolo a menudo marica, estúpido y niño de mamá. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11, se golpeó la frente con un columpio y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro, que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años cuando comenzó a sufrir desmayos. Su padre pensó que esos episodios eran un intento de dar lástima y lo acusó de estar fingiendo. Se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo. Asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos y nunca se graduó. A la edad de 20 años, siguiendo el consejo de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó de la Northwest Business College. Allí sintió la necesidad de compartir el lecho con un cadáver de la funeraria, muerto en un accidente. Tras el acto, regresó al domicilio de sus padres. Obtuvo un puesto directivo mientras era aprendiz de la compañía de zapatos Nunn Bush poco después de su graduación. En 1964 se mudó a Springfield para trabajar como vendedor. Allí conoció a su compañera Marlene Myers, con la que se casó en septiembre de 1964. Después de terminar su periodo de aprendiz, ascendió a encargado del departamento. Fue muy activo en organizaciones de Springfield, donde se unió a la organización Gacy's y ascendió a vicepresidente en 1965. Según un estudio del profesor de sociología de la Universidad de Alabama, Dennis L. Peck, John Wayne contrajo nupcias en 1964 y debido a sus problemas sexuales, muy rara vez consiguió una erección, y en una ocasión que la consiguió, engendró a su hija. Aquel año también tuvo su primera experiencia homosexual. Se mudó a Waterloo, Iowa, donde fue gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken perteneciente a la familia de su esposa. Su primer matrimonio terminó después de ser detenido el 10 de mayo de 1968 y declarado culpable por abuso sexual a menores. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen, pero después de 18 meses recluido en la penitenciaría estatal de Anamosa, salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970 debido a su buen comportamiento. Después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito, hasta que la policía comenzó a investigarlo por los asesinatos posteriores. Desde que fue sentenciado, en 1968, no pudo volver a ver nunca a su primera mujer ni a su hija biológica, tampoco a su padre,
pues murió el 25 de diciembre de 1969 de cirrosis hepática, tras ingresar en el hospital el 17 de diciembre. Gacy no fue informado de su fallecimiento hasta después del funeral. En 1971, compró una casa en una zona anónima de Norwood Park Township. Ahí estableció su propio negocio dedicado a la construcción, PDM Contracting. La casa en la que residía fue demolida el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó otra en ese lugar. Se casó por segunda vez el 1 de julio de 1972 con Carol Hoff, una mujer divorciada que conoció en la secundaria, amiga de una de sus hermanas. Carol, junto con sus 2 hijos, se mudaron con él. Su segundo matrimonio terminó cuando Carol Hoff se divorció de él en marzo de 1976. Esto le permitió usar su casa a todas horas para matar a jóvenes, libre de miradas. En los siguientes 12 meses mató a 14 personas más. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad. Además de su show como payaso, se hizo partícipe activo del Partido Demócrata, como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Finalmente se convirtió en un vocal de mesa. En este puesto fue capaz de conocer e incluso ser fotografiado con la entonces primera dama Rosalind Carter. De hecho, Carter autografió la fotografía para John Gacy, Los mejores deseos. Durante la búsqueda en la casa de Gacy, después de ser arrestado, esta foto causó una vergüenza mayor al Servicio Secreto de Estados Unidos, ya que en ella apareció John con una chapa en su solapa que mostraba una letra S, lo que significaba que el Servicio Secreto le había otorgado la autorización para acceder a información clasificada. En 1978 colabora con el Partido Demócrata pintando gratis sedes del partido. Dirigió el desfile de la Constitución polaca el 4 de mayo de 1978 y ganó peso en el ámbito político local. En julio de 1971 conoció a un joven, Michael Reed, quien fue contratado por Gacy para su empresa de reformas, a cambio de alojamiento y sexo. Gacy lo golpeó con un martillo en la cabeza y el chico pudo escapar al día siguiente. El 2 de enero de 1972 recogió a un chico de 15 años, Timothy McCoy. Al día siguiente lo mató a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró bajo su casa, siendo el primer asesinato confeso de Gacy. Esto causaba malos olores y atraía moscas a su domicilio. Hacia 1975, Carol Hoff ya sospechaba que las continuas ausencias nocturnas de su marido no eran por trabajo, sino para mantener relaciones sexuales con adolescentes en el sótano de su casa, aunque no imaginaba los crímenes que ahí mismo se cometían. El 29 de julio de 1975, John Butkovich, de 16 años, fue violado y estrangulado, tras una pausa delictiva de más de 3 años. El posterior divorcio de Gacy, en marzo de 1976, le permitió tener más tiempo y más espacio para sus actividades delictivas, iniciando una dramática escalada de crímenes a un ritmo de uno de cada 3 o 4 semanas. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John Wayne Gacy le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel se rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llegándole a pedir 7 veces e incluso ofreciéndole marihuana. De las 2 víctimas que fueron reportadas como supervivientes, Daniel fue el único vivo para relatar el procedimiento de John Wayne Gacy, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, sodomizarlos y por último estrangularlos. En junio de 1978, y tras asesinar a Timothy O'Rourke, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial del río Illinois, a unos 80 kilómetros al sur de Chicago, ya que no cabían más cadáveres enterrados en la casa. El cadáver apareció con ropa interior metida a presión en su garganta. El 12 de noviembre apareció un segundo cuerpo apenas a 5 kilómetros del interior del mismo río. El cadáver fue identificado como Frank Langdingen, un traficante que vivía en la calle. Presentaba como el anterior lencería encajada en la garganta de la víctima. Ninguna sospecha recayó en Gacy hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años, Robert Piest, a quien su compañera de trabajo vio por última vez camino a una entrevista de trabajo en casa de Gacy. Un registro en casa de John en Norwood Park reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones,
Curiosamente, fue arrestado días más tarde por tráfico de drogas. El 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes, harto de la constante vigilancia policial. Llegó incluso a decir que eran sus escoltas e invitarlos a su casa. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 29 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Llegó incluso a presentar a la policía un plano con la ubicación exacta de los cadáveres. Para el día 29 de diciembre de 1978, tras 6 días de excavaciones, la policía ya había desenterrado a 27 cuerpos. Las otras 4 víctimas, dijo, las había arrojado al cercano río Des Plaines. Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de autobuses. Los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor 21. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida, Robert Piest, fue hallada en el río Illinois. En 1998, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gacy, las autoridades encontraron restos de al menos 4 personas más. En 2010 se reabrió el caso. Desenterraron 8 de los cuerpos que a la fecha no habían podido ser identificados y gracias a los avances tecnológicos se extrajo ADN de las víctimas y se pudo identificar a las víctimas como William George Bundy. Más tarde, en 2017, se logró identificar a otro joven, James Byron Hackenson. En 2021 se logró identificar a otra víctima de Gacy, Wayne Alexander. Al día de hoy quedan 5 víctimas de John Wayne Gacy sin identificar. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer a las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron: "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo". Algunos señalan que la pobre relación con su padre, alcohólico y abusador, un trauma en la cabeza y los consiguientes desmayos de su adolescencia como la base de sus actos. También se especula que la matanza de jóvenes era la expresión subconsciente del odio hacia sí mismo por su propia homosexualidad. A menudo declaró que se desinhibía en el momento del sexo. De todos modos, sus víctimas fueron mayoritariamente hombres heterosexuales y el atributo común entre ellos era la juventud. Después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue extraído. Actualmente es propiedad de la doctora Helen Morrison, que entrevistó a John y a otros asesinos en serie en un intento por aislar los rasgos comunes de su personalidad. Los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra forense para examinar el cerebro de Gacy después de morir. Los resultados revelaron que no había anormalidades. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás. Durante el juicio, la doctora Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Gacy tenía la estructura emocional de un infante. Y bueno amigos, con esto llegamos al final del video. Déjenme en los comentarios qué opinan de este terrible caso. No se olviden de dejar su like y compartir con todo el mundo. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas picando el botón que está aquí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos.
Yo soy el investigador nocturno y nos estaremos viendo en un próximo video.